Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a este programa que se titula Tiempo de Cosecha. Quien te habla, Valeria Berbergi, esposa del pastor Agustín Berbergi de la congregación Zarza Ardiente Casa de Israel. Aquí estamos en Arnaldo Roja, ex Tucumán 745, los días martes y jueves 20 horas y los días sábados a las 17 horas, en Paso de los Libres, Corrientes, Argentina. Muy bien, estuvimos hablando el programa anterior, como te decía, terminábamos ahí este tema de cómo el Señor resolvió el problema de que le había dado carta de divorcio a Israel y cómo le iba a volver a tomar, siendo que él había escrito una ley habíamos leído en Deuteronomio 24 del 1 al 4 que dice que el hombre que le da carta de repudio a su mujer, ésta se va y se casa con otro hombre, pero este otro hombre también le da carta de repudio o muere, esta mujer no puede volver al primer marido porque va a ofender a Dios, va a maldecir la tierra, entonces no estaba permitido. Y si no estaba permitido, tampoco Yahweh podía hacer eso. Entonces, él le dio carta de divorcio a Israel, no podía volver a tomarla. Entonces, este es el problema, o esta es la incógnita que nuestros hermanos los judíos se hicieron y se hacen hasta el día de hoy, cómo Israel va a volver a casa. Y esto es maravilloso, porque el único que nos puede explicar este tema tan controversial, podemos decir, para nosotros que no lo entendíamos, era justamente explicando desde el punto de la ley del matrimonio. Y el único que podía explicar, como te decía, era el apóstol Pablo, ¿sí? Con su sabiduría, un maestro en ley, un hombre que realmente sabía la Torá y fue enseñado, la Escritura lo deja claro, que fue enseñado nada más y nada menos a los pies de Gamaliel. Y esto nos da una interpretación que el hombre, el apóstol, era un hombre realmente sabio en las Escrituras. Y el Señor le tomó a Pablo para que Pablo nos explique este tema. Entonces hablábamos del programa anterior. No voy a entrar a leer todos esos versículos otra vez porque lo voy a hacer repetitivo. Pero es importante, quiero aclarar que para poder continuar lo que algunos por ahí de repente no escucharon y no fueron a la página a ver, que Pablo dice que si el marido muere, esta mujer es libre de la ley del marido. Por eso es que al morir Cristo nos hizo libre de la ley, y ahí es donde está la controversia que dicen nuestros hermanos del sistema, que el Señor nos hizo libre de la ley por medio de Yeshua, pero por no entender y estudiar en contexto las Escrituras, porque Pablo no está hablando de los mandamientos, Pablo está hablando de la ley del matrimonio. Esto es muy importante, por eso cuando hablábamos también y enseñábamos el libro de Gálatas, podemos ver cómo está todo claro y Pablo nunca habló contra la Torá de Dios. Cuando él dice que el marido muere, la mujer queda libre del marido, de la ley del marido, así también Cristo dice, al morir nos hizo libre de la ley para casarnos con otro. ¿Con quién? Con el que resucitó, Yeshua. Entonces, Dios no podía casarse, no podía tomarla otra vez a Israel como su novia, porque le había dado carta de divorcio. Entonces, ¿qué hizo Yahweh? Dice que al principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. O sea que él mismo vino a la tierra, se hizo hombre, habitó entre los hombres y vimos su gloria, la gloria del unigénito de Dios. De esta manera él muere y resucita y puede volver a tomar a Israel como su novia, porque él tenía que concertar el pacto que hablaba justamente Jeremías 31 al 33, que dice que hará un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿Por qué? Porque le había dado carta de divorcio y luego dice, lo tomaré a Israel y escribiré en su corazón la Torá y en sus mentes para que yo sea su Dios y ellos sean mi pueblo. Esto era necesario
porque le había dado carta de divorcio. Israel no tenía la Torá, no tenía la fiesta, no tenía absolutamente nada de lo que tiene que ver con la Torá de Dios y los mandamientos de Dios, por si no me entendés, los mandamientos de Dios. Entonces Yeshua murió, resucitó y de esta manera puede volver a tomar a Israel porque le hizo libre de esa ley, no de la ley de los mandamientos. Le hizo libre de esa ley. Vamos a continuar habiendo dicho esto, y si ahora vamos a continuar en Levítico 21:10. Vamos a comenzar ahí porque no estamos estudiando un libro en sí, sino todas las escrituras para poder comprender lo de la cena con sus discípulos que ya vimos, ¿sí? Luego el sacrificio que también ya vimos, luego el pacto, y ahora vamos a entrar un poquito en lo que es el Getsemaní para poder avanzar y luego poder hablar, si el Padre nos permite, el próximo programa de la resurrección. Pero en Levítico, vamos a comenzar ahí, como te decía, en Levítico 21:10-15 dice así: y el sumo sacerdote entre sus hermanos, sobre cuya cabeza fue derramada el aceite de la unción, y que fue consagrado para llevar las vestiduras, no descubrirá su cabeza ni rasgará alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará. Ni saldrá del santuario ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él. Yo, Yahweh, tomará por esposa a una mujer virgen, infame ni ramera, sino tomará de su pueblo una virgen por mujer, para que no profane su descendencia en sus pueblos, porque yo, Yahweh, soy el que los santifico. Y aquí podemos ver justamente la ley sobre el sacerdote, el sumo sacerdote. Él no podía tomar una ramera, una viuda, una repudiada, una infame. No podía tomar ninguna de estas clases de mujeres. ¿Por qué? Porque debía ser una virgen. Entonces, nuestra condición era esta. Estábamos en la condición de repudiada, porque fuimos repudiados por el Señor, por eso estábamos adorando a otros dioses. Realmente fuimos ramera porque nos hemos postrado delante de un montón de dioses antes de conocer al Señor, pero cuando vinimos a Él, dice la palabra que por medio del bautismo morimos y resucitamos juntamente con Él y somos nueva criatura. Por eso dice las Escrituras: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Somos nueva criatura en el Señor, somos nuevas personas en el Señor. Morimos, resucitamos y podemos ser ahora sí la novia del sumo sacerdote. ¿De qué sumo sacerdote? De aquel que dio su vida por nosotros y que no solamente dio su vida, sino que volverá a buscar a su novia. En Ezequiel 36:22, vamos al profeta Ezequiel, porque el Señor dice: yo no he venido a abolir la Torá ni los profetas yo he venido a cumplir. Entonces tenemos que estudiar los profetas también. Ezequiel 36:22-27 dice así: por tanto, di a la casa de Israel: así ha dicho Yahweh el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. La restauración de Israel no es por Israel, es por el nombre de Dios que él dijo, ¿sí? Habló a Abraham nuestro padre, que sería padre de multitud de naciones, y que él realmente iba a amar a Israel por siempre. Entonces dice: sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado, y santificaré mi grande nombre profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Yahweh, dice Yahweh el Señor, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Y yo os
tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esto es muy interesante porque aquí justamente nos habla de la restauración de Israel, porque nosotros estamos siendo restaurados. Por eso es que las personas dicen, ¿qué están haciendo ustedes guardando panes sin levadura, guardando Sukkot, guardando, bueno, Pentecostés guarda también el sistema del cristianismo? Pero están preocupados o están preguntando, ¿por qué están haciendo eso? Porque son judaizantes, porque son sectas. No, porque no entienden las escrituras. Por eso el Señor dijo, yo no he venido a abolir la Torá ni los profetas. Lo que dijeron los profetas se va a cumplir. Entonces, la restauración tiene que ver con Israel y con Judá, porque Él va a restaurar el reino que fue roto después de la muerte de Salomón. Entonces dice, cuando sea santificado en vosotros delante de sus ojos, porque nosotros santificaremos justamente al Padre. ¿Cómo santificaremos? Viviendo en santidad y guardando sus mandamientos, guardando su Torá, guardando el Shabbat, guardando la fiesta, guardando todos los mandamientos que todos lo saben, y el Rosh Kodesh y todo esto. Por eso dice en Isaías 66 que en los tiempos del milenio saldremos a adorar al Padre en la luna nueva y en el día de reposo, esto quiere decir Rosh Kodesh y Shabbat, y veremos a los cadáveres que se rebelaron contra Dios, que su gusano nunca duerme y su fuego no se apaga. Entonces quiere decir que todo lo que hacemos ahora es sombra de lo que ha de venir. Por eso el apóstol Pablo le dice a los colosenses que nadie os juzgue a ustedes por comida, bebida, día de fiesta, luna nueva y día de reposo, porque todo es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. O sea, todo es sombra. Seguiremos guardando el Rosh Kodesh y el Shabbat en el milenio. Todo es sombra, seguimos haciendo sombra, porque algunos creen que la sombra era el antiguo pacto, que ahora ya no hacemos sombra. Seguimos haciendo sombra. Tengo una noticia, seguimos haciendo sombra. Seguimos practicando lo que vamos a vivir en el milenio. Dicen las escrituras. Entonces dice el versículo 24 del capítulo 36 de Ezequiel, 36-24, dice así: y yo os tomaré de las naciones y os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Él va a esparcir agua limpia, justamente. Esto es muy interesante porque el hecho de que Él haya venido, habitado entre los hombres, muerto, resucitado, ascendido a los cielos y volverá, Él ha esparcido esa agua limpia por medio del Espíritu Santo que envió en Pentecostés para que nosotros recibamos el poder y ser testigo de Él por medio de la Torá que está escrita en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y algo que siempre dejo claro es esto, que el Señor va a venir solo después que se predique el reino, el evangelio del reino en todas las naciones de la tierra. Y el evangelio del reino no es el evangelio del sistema. Repito, el evangelio del reino no es el evangelio del sistema. El evangelio del reino es la restauración de Israel. Esto es muy importante que entendamos. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Por supuesto, porque con el corazón piedra que teníamos antes, no podíamos recibir la revelación de la Torá, porque teníamos un corazón de piedra, pero venimos a Él y Él, por medio del Pentecostés, envía su espíritu y recibimos el corazón de carne. Por eso dice, en el versículo 26 dice, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Pero el versículo 25 dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Cuando el Señor está en la cruz, los soldados romanos le traspasan una lanza en el costado y dice la palabra que salió agua y salió sangre. El agua tipifica justamente purificación y la sangre redención. Pero es muy interesante porque aclara que la lanza le traspasó el costado. Y dice las escrituras que Él es el segundo Adán. Vino a
morir y resucitar y darnos vida con él. Resulta que el primer Adán, también el Señor le sacó a su esposa del costado. Y esto es muy interesante, porque dice que le sacó del costado, ¿sí? Entonces, el Señor, al primer Adán, saca a su esposa del costado. Al segundo Adán, ¿de dónde sale su esposa? ¿De dónde nace su pueblo, su iglesia, su quejilá? Pero no la iglesia que no quiere estar injertada en el olivo verde y guardar los mandamientos. Estoy hablando de la iglesia que quiere vivir en la restauración y en la Torá de Dios, en guardar los mandamientos. Porque ahora tú dirás, sí, bueno, vale, pero nosotros no somos salvos por obra. Por supuesto que no somos salvos por obra. Porque dice la palabra en Efesios 2:8, dice que no somos salvos por obra para que nadie se gloríe, sino que somos salvos por gracia. Pero vamos a leer porque realmente me encanta lo que dice en Efesios, que fuimos hechos en Efesios 2:8, desde el 6 vamos a leer, dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con el Mesías Yeshua, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en el Mesías Yeshua. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe es un don de Dios, la salvación es un don de Dios. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en el Mesías Yeshua para buenas obras. Entonces fuimos salvos por obra para que nadie se gloríe, pero sí fuimos creados para buenas obras. ¿Me entiende? Entonces, no fuimos salvos por obra y no somos salvos por obra, sino que fuimos creados para buenas obras. ¿Qué obras? Las obras, las cuales preparó de antemano Dios para que anduviésemos en ellas. Entonces, no somos salvos por obras, pero fuimos creados para buenas obras. Nosotros fuimos creados para hacer buenas obras. Entonces, así como en el primer Adán, la esposa le da luz desde el costado, Yahweh saca a la esposa de Adán desde su costado, en Yeshua, cuando el soldado romano le traspasa la lanza por el costado, sale agua y sangre, también viene a dar a luz a su novia, a su idónea, porque nosotros somos la novia, la idónea de Cristo. ¿Quiénes? Aquellos que guardamos sus mandamientos y vivimos en su palabra. Muchos dicen, somos la novia de Cristo, pero no quieren guardar los mandamientos. La novia de Cristo es la que guarda la Torah. Pero me parece muy interesante que el Señor haya dicho que iremos a una fiesta, a una boda, donde está la novia y también invitados. Y esto es muy importante porque el hecho de que diga que está la novia y hay invitados quiere decir que no todos son la novia. No todos son la novia. Y yo te tengo una noticia, la novia es la que vive bajo los preceptos y las ordenanzas de Dios, porque dice en Apocalipsis que le ha concedido a la novia que se vista de lino fino resplandeciente, y aclara que este lino fino resplandeciente son las obras justas de los santos, justamente que se refiere a los mandamientos de Dios. Para terminar, dice el 27, en el capítulo 36 de Ezequiel estamos, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, así como en Efesios decía que fuimos creados para buenas obras, en Ezequiel el profeta dice que pondrá espíritu en nosotros. ¿Para qué? Para que andemos gritando y saltando y hablando cuantas lenguas. Sí, eso está bien. Si el espíritu se manifiesta de esa manera, ¿yo quién soy para decir que eso está mal? No digo que eso está mal, pero resulta que el propósito del espíritu es que andemos en sus estatutos y guardemos los preceptos del Señor y los pongamos por obra. Ezequiel 36:27. Por eso él dijo, yo no he venido a abolir la Torá ni los profetas. Lo que está diciendo el profeta Ezequiel se debe cumplir en Yeshua.
Ahora bien, tú puedes vivir de esa manera, ir a la congregación, saltar, hablar en lengua, gritar, bailar, eso está bien, pero si sales de la congregación y vives desordenadamente o una doble vida, eso no condice con lo que está haciendo el espíritu. Entonces hay que pesar los espíritus. En Juan 3:3, respondió Yeshua y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo, y esto ya vimos en el estudio de San Juan, en la congregación con los hermanos que estamos estudiando el libro de San Juan, que la palabra aquí en hebreo no es el que naciere de nuevo, sino el que naciere de arriba. La traducción dice el que naciere de nuevo, pero el griego se refiere al que naciere de arriba. Y es muy interesante porque ¿quién vino de arriba? Yeshua. ¿Y de dónde nacemos nosotros? De arriba también, justamente. ¿Por qué? Porque de arriba vienen los mandamientos. De arriba viene la Torah. ¿Quién es la Torah? Yeshua. Y Él vino de arriba. Y si nosotros morimos y resucitamos juntamente con Él, nacemos de arriba. No puede ver el reino de Dios. Entonces aquí podemos ver que esta mujer que era ramera, que era prostituta, ¿por qué? Porque andaba adorando un montón de dioses y postrándose delante de un montón de dioses y dándole ofrenda a un montón de dioses, tuvo que morir y resucitar también con Cristo para vivir juntamente con Él y nacer de arriba para poder casarse con Él. En Levítico 22:10, volvamos al libro de Levítico porque vamos a estar hablando de este tema de la Torah, porque ahí están los mandamientos. Levítico 22:10 dice así, del 10 al 11 dice así, ningún extraño comerá cosa sagrada, el huésped del sacerdote y el jornalero no comerán cosa sagrada. El pan de la proposición, de la mesa de la proposición que estaba en el lugar santo, recordemos que en el lugar santo estaba la menorá, la mesa de los panes de la proposición y el altar del incienso. Esos panes que se cambiaban todos los Shabbat y los sacerdotes comían de ese pan, los extranjeros y, dice, el jornalero no podía comer. Mas cuando el sacerdote comprare algún esclavo por dinero, éste podrá comer de ella, así como también el nacido en su casa podrá comer de su alimento. ¿Para qué nos da esta indicación la Torah? No solamente para que ellos sepan vivir en el tabernáculo, en el antiguo pacto en Israel, sino para que nosotros entendamos de dónde fuimos sacados, porque nuestra condición era de esclavo y extranjero. Tú me dirás, sí, bueno, Valeria, pero yo nunca fui esclavo. Sí que fuimos esclavos, éramos esclavos del pecado, porque cuando algo nos gobierna es porque somos esclavos de eso, y eso nos gobernaba, el pecado nos gobernaba. Entonces éramos esclavos y éramos extranjeros, no podíamos sentarnos en la mesa del rey, no podíamos sentarnos en la mesa del sacerdote y sumo sacerdote, porque éramos esclavos. Por eso Él nos compró por su sangre, derramó su sangre preciosa y nos compró y nos dio vida juntamente con Él. De esta manera nos dio entrada a la mesa del sumo sacerdote. Por eso es que nos sentaremos a la mesa a comer con Él. Y Él dice, no beberé más el fruto de la vid hasta que lo beba para el reino de mi Padre. En Isaías 53:5, dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos arríamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Andábamos como queríamos, andábamos desordenadamente, no nos sujetábamos a nadie y en ninguna ley nos sujetaba. No nos sujetábamos a la ley que dice, no adulterarás, no robarás, no mentirás. Andábamos haciendo lo que queríamos. Pero hoy en día, que Él llevó sobre Él todos nuestros pecados y nosotros vinimos, morimos y resucitamos por medio del bautismo y somos nueva criatura porque nacimos de arriba, el Espíritu vino sobre nosotros y nos reveló la Torah que vino de arriba, que está escrita en nuestra mente y nuestros corazones, según Jeremías 31 al 34, somos nuevas criaturas para vivir en el Señor. 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprado por precio,
Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces fuimos comprados por precio. ¿Por qué precio? ¿Por plata y oro? No, por su sangre preciosa que fue derramada en el madero. Ese fue el valor que el Señor vino a pagar por nosotros. Por eso justamente en Hebreos 10:26 dice, el que pisoteare la sangre de Cristo después de haber recibido el conocimiento de la verdad, no le queda más que una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Una vez que recibimos la verdad de Dios en nuestras vidas, y si vamos y pecamos, tuvimos un accidente y pecamos, bueno, nos arrepentimos, pero mañana vamos nuevamente y tenemos otra vez nuevamente un accidente y pecamos. No podemos vivir una vida de pecado. Una cosa es haber pecado por ignorancia, que también había en las indicaciones de Levítico, hay la ofrenda de el pecado por ignorancia. Bueno, muchas veces puede uno de repente llegar a pecar por ignorancia o por hablar demasiado, pero no va a pecar todos los días el mismo pecado, porque si no es como que está pisoteando la sangre de Cristo una y otra vez. Entonces no le queda más que una horrenda expectación de juicio y de hervor que ha de devorar a los adversarios. Eso está en Hebreo 10:26. En Oseas 3:1 ve, ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera, como el amor de Yahweh para con los hijos de Israel, los cuales miran a dioses ajenos y aman tortas de pasas. La compré entonces para mí por 15 siclos de plata y 1 homer y medio de cebada. Y le dije, tú serás mía durante muchos días, no fornicarás ni tomarás otro varón, lo mismo haré yo contigo, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin efod, sin serafines. Dice el versículo 5, después volverán los hijos de Israel y buscarán a Yahweh su Dios y a David su rey, y temerán a Yahweh y a su bondad en el fin de los días. Aquí, nuevamente, como él nos profetiza, Oseas nos profetiza, como hablábamos al principio del programa, en Oseas 6:2, que dice, nos dará vida después de 2 días, y al tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. En el versículo 3:5 dice, después volverán los hijos de Israel. ¿Cuándo volverán? Cuando comience la restauración de Israel. ¿Cuándo comenzó la restauración de Israel? Más o menos en el 2000, entre el 2000 y 2010 comenzó la restauración de Israel. ¿Qué quiere decir la restauración de Israel? Que todas las congregaciones del mundo entero, no todas, la mayoría de las congregaciones del mundo entero están entrando en los mandamientos de Dios, guardando el Shabbat, guardando la fiesta, guardando el comer sano, guardando todas estas cosas. ¿Qué está sucediendo en el mundo? La restauración de Israel y la profecía de Oseas se está cumpliendo. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Yahweh su Dios y a David su rey. ¿Por qué dice y a David su rey? Esto es muy interesante porque está hablando de Yeshua. ¿Quién es Yeshua? El león de la tribu de Judá, la raíz de David. Él es el rey de Israel. Entonces, para vivir en ese reino, por eso yo decía estos días que muchos dicen somos hijas del rey, vivimos en el reino, estamos en el reino, nos movemos en el reino. Sí, pero ¿qué reino te mueves? ¿En el reino de Dios o en el reino de Satanás? Porque el reino de Satanás tiene muchas ofertas, pero el reino de Dios tiene sus instrucciones, su Torah, sus mandamientos, sus ordenanzas. Ese es el reino de Dios. El reino de Dios no está corrompido. El reino de Dios es santo. Y se buscará a David su rey y temerán a Yahweh y a su bondad en el fin de los días. En el fin de los días. Y esto es muy interesante porque desde Adán hasta la vuelta del Mesías la vuelta del Mesías por su pueblo, por segunda vez, son 6.000 años. Y después de eso, el milenio. Y ya estamos en el tiempo final. Estamos en los tiempos finales. No sabemos cuándo será. Pero desde el 2000, por eso es que mucha gente se suicidó y pasó un montón de cosas en el 2000, porque sabían estas cosas de la profecía. Y lo hablaban así por arriba. Pero muchas cosas se entendían.
porque el fin del mundo iba a suceder, o sea, el fin de todas las cosas. Yeshua estaba marcado que él, después de 2 días, nos resucitaría, pero nos daría tiempo a entrar en su Torá. O sea, todo esto se decía por el tema de las escrituras, lo que dicen las escrituras. Entonces, desde el 2000 es que Dios está restaurando. Al contrario, Satanás metió en la cabeza de muchos que se iba a terminar todo, porque Yeshua iba a venir y todo se iba a terminar, que algunos se suicidaron y pasó todo lo que pasó. Pero resulta que en el 2000 comenzaba una gracia sobrenatural sobre el reino de Israel, sobre el pueblo de Israel. Y era que la casa de Israel iba a volver, y comenzó a volver desde hoy, desde el 2000, que Israel está volviendo y está guardando los mandamientos. Entonces dice, a Yahweh y a su bondad en el fin de los días. Y estamos en los últimos tiempos, no sabemos, por eso digo cuándo. Ni me atrevo a decir fechas porque no lo sé, pero que estamos en los últimos tiempos, estamos. Y estábamos justamente hablando en el libro de Oseas 3, 1 al 5, porque veníamos explicando este tema tan interesante de la muerte, la resurrección del Señor, y de la manera que Él vino a comprar nuevamente, a llamar nuevamente, a aceptar nuevamente a su novia Israel, que le había dado carta de repudio. No había otra manera, la única manera era que el Señor muera y resucite para poder casarse o permitirse casarse después de que Él venga a buscar a su pueblo en la segunda venida, porque de otra manera era imposible, porque Él dijo en la ley del mandamiento del matrimonio que un hombre que le daba carta de repudio a su mujer no podía volver a casarse con ella. Y Pablo nos explica justamente en Romanos 7. Ahora Efesios 2 nos explica el autor de Efesios todo lo que hizo Yeshua. Dice el título, salvos por gracia. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y aquí que te decía anteriormente que nosotros éramos esclavos. ¿Esclavo de qué? Esclavo del pecado y de la muerte. Esa era nuestra condición. Pero Él nos dio vida juntamente con Él, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Él. Juntamente con Cristo, por gracias sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Yeshua, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia, en su bondad, para con nosotros en el Mesías Yeshua. Porque por gracia sois salvo por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo, en Yeshua, para buenas obras. No fuimos, en lo que explicábamos anteriormente, no somos salvos por obras, sino que fuimos creados para hacer buenas obras. Fuimos creados y de esta manera Él nos salvó de la muerte y el pecado, nos libró, nos trajo a su reino para que hagamos buenas obras. En el versículo 11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esa era nuestra condición. Estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Esa era nuestra condición. Estábamos sin el aliento de vida. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ahora habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, por la sangre del Mesías. Él nos acercó. ¿Por qué? Porque nosotros éramos extranjeros
nuestra condición era de prostituta y de ramera con respecto a los ídolos, estoy hablando de lo espiritual. Entonces Él murió, derramó su sangre preciosa y nos compró, porque el sacerdote, de la única manera que podía sentar a un extranjero en su mesa era comprándolo, o a un esclavo era comprándolo. Entonces Yeshua nos compró y nos hizo pueblo suyo. Entonces dice, pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre del Mesías, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y esto yo lo expliqué, pero me gusta explicar siempre que leo esto, porque muchos dicen, ahí está, nuevamente le adjudican a el autor del libro, ¿sí? Se entiende que es Pablo, ¿verdad? Porque dice, sí, es Pablo, porque dice justamente en el versículo capítulo 1, dice Pablo, apóstol de Yeshua por la voluntad de Dios. Se creía que Pablo dijo que él abolió los mandamientos, pero ¿quién miente? ¿Pablo o Yeshua? ¿O nosotros entendimos mal? Ciertamente nosotros entendimos mal, porque no miente ni Pablo, que era un siervo de Dios, ni Yeshua, que era el Hijo del Hombre, mucho menos Yeshua. Entonces, dice, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Había una pared, sí, que no dejaba pasar o cruzar a los gentiles que entraban a adorar al Dios de Israel. Les era permitido llegar hasta cierto lugar del templo. Esa pared se derribó. Ellos también, ahora nosotros, los que éramos gentiles en otro tiempo, podemos llegar a la presencia misma de Dios. Y dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esto yo ya expliqué de la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas. Esto que dice expresado en ordenanzas no se refiere a la Torá. Hermanos, es muy interesante poder comprender esto, porque se está refiriendo a los dogmas y las interpretaciones de hombre. ¿Qué es lo que no permitía que los gentiles pasaran la pared, que entraran al lugar más santo del templo? ¿Qué es lo que no les permitía? Los dogmas y las ordenanzas de los hombres, porque si ellos realmente se convertían al Dios de Israel, ellos podían pasar a la presencia misma de Dios. Pero ¿qué hicieron los hombres? Le dijeron, no, ustedes como son gentiles, aunque se conviertan a Dios, van a entrar hasta aquí nomás, no van a poder pasar más allá. Entonces Yeshua derribó esa pared. Dijo, no más dogma, no más interpretaciones de hombre, no más ley sobre la ley, porque la ley es una, que es la Torá de Dios. Y el Señor dijo, yo no he venido a abolir la Torá. ¿Cuándo nos olvidamos que el Señor dijo que Él no ha venido a abolir la Torá ni los profetas? ¿Cuándo hemos dejado ese versículo de lado? Y le hemos pasado a... hemos puesto estos versículos que vienen de las epístolas de Pablo por encima de lo que dijo Yeshua, por no entender o interpretar de la manera correcta. Se dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanza. Ley de mandamientos expresado en ordenanza, no la ley de Dios. No la ley de Dios, porque el Señor dice, ustedes invalidan la ley de Dios por guardar sus costumbres y sus tradiciones, le dice a los ancianos, a los fariseos y a todos aquellos que se levantaban contra el Señor, porque el Señor decía, ya no más ley de hombre, ya no más la ley oral, ya no más el Talmud, ya no más la Mishnah, ahora es solo la Torá de Dios, solo los mandamientos de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos alejó de Dios? O que alejaban a los gentiles en otro tiempo, que eran gentiles y entraban a adorar al Padre, los mandamientos expresados en ordenanza, los dogmas. ¿Qué es lo que nos aleja?
esto no es diferente a lo que Pablo le escribía a los de Éfeso, no es diferente al día de hoy. ¿Qué es lo que les aleja del Padre a nuestros hermanos del sistema? Los dogmas, las interpretaciones de hombre, los concilios de Roma. Eso es lo que le aleja de la presencia de Dios. Y el Señor dijo, ya no más eso, yo ya derribé todo con mi sangre, con mi muerte y resurrección, ya no hay más dogma, ya no hay más nada, tienen que acercarse y venir a mí, vivir como yo quiero que vivan, guardando mis fiestas, guardando mis días, guardando mis comidas, guardando mis tiempos, viviendo en el reino de Dios. Así sí vamos a poder decir, somos hijas del reino, vivimos en el reino, nos movemos en el reino, pero sí, vamos a poner en balanza en qué reino estamos moviéndonos, ¿no? Porque realmente si no guardamos los mandamientos de Dios, está en duda eso, ¿sí? Y mediante la cruz dice reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. A nosotros, los que estábamos lejos, el reino del norte, que perdimos la identidad, y a los que estaban cerca, el reino del sur, que estaba con todos estos dogmas, con todas estas interpretaciones, con todas estas cosas por encima de la Torá. Dice, porque por medio de él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Todos tenemos entrada al Padre por un mismo espíritu. Todo lo que no nos permitía llegar al Padre, él lo derribó. Todas aquellas religiones, aquellos dogmas, aquellas interpretaciones, él lo derribó. Dijo, ya no más un montón de cláusulas para que mis hijos puedan llegar a mí. En 1 de Pedro 2, 9 y 10 dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas su luz admirable. Y acá yo me pregunto, porque muchos dicen, no, nosotros no somos pueblo, porque ustedes son pueblo, porque guardan los mandamientos como el pueblo, nosotros somos hijos. ¿Pero qué dice Pedro? 1 de Pedro 2:9, que nosotros somos pueblo de Dios, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, no somos cualquier pueblo, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, justamente, ya hablamos esto del libro de Oseas, que le dijo que le ponga por nombre Jezreel, porque pronto iba a dispersar, porque Jezreel justamente significa disperso, iba a dispersar a los hijos, a sus hijos, porque el profeta Oseas viene a profetizar en su vida lo que va a ser Yahweh con el reino del norte, porque fueron desobedientes, entonces lo iba a dispersar. Entonces dice, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí a poco dispersaré la casa de Jehú. Y esto es muy interesante. Después dice, vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, y ponle por nombre lo a mí, no mi pueblo, dice. Ustedes no eran pueblo. O sea que lo que está diciendo Primera de Pedro, o Pedro, justamente la epístola de Pedro está diciendo que lo que dijo Oseas se está cumpliendo en Yeshua. Nosotros no éramos pueblo, nosotros éramos lo a mí, dice. Pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia. Y ahí justamente dice, ponle por nombre lo ruama, sin misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y la referencia que nos manda este versículo es Oseas 2:23, que nos habla justamente de esto, el nombre de los hijos que le mandó Dios que le ponga Oseas a sus hijos. Entonces, aquí nos está aclarando, Pedro está diciendo, todo lo que Oseas profetizó, ahora Yeshua vino a cumplir por medio de su sangre y su cuerpo, que fue muerto, que fue herido por nosotros, muerto y resucitó. Él ahora que nosotros no éramos pueblo, Él nos trajo. Nosotros no habíamos alcanzado misericordia y ahora alcanzamos misericordia. Ahora somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, somos pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Dios, de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Vamos a hablar un poquito del Getsemaní porque es muy interesante. Podemos ver que el Mesías predice que Pedro le va a negar.
Y vamos a leer en San Lucas 22, 31 al 34. Y dice así, 22, 31 al 34, dice, dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás ha pedido para zarandearos, mas como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Y fue lo que pasó, porque ya los que hemos leído los evangelios vemos que Pedro le niega al Señor. Y le dice: este también estaba con él. No, yo no lo conozco. Y después viene una chica y le dice: yo lo vi, parece que es de ellos porque habla como ellos. No, no lo conozco. Y a la tercera vez maldice ya Pedro. Entonces, estamos permitidos por Dios, porque dice justamente: Satanás ha pedido para zarandearos, como trigo, como a trigo. Y esto es muy interesante, porque el trigo, cuando se zarandea, ¿para qué se zarandea? Para sacar lo bueno, y que lo malo, lo que no se come, lo que no se va a usar, pueda ser llevado por el viento, ¿verdad? Y dice que cuando él vuelva, justamente esta palabra tiene que ver con la palabra teshuvá, que es arrepentimiento. Cuando él se arrepienta, de testimonio, dice, pero yo he rogado, dice, que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirme a tus hermanos. O sea, cuando él vuelva, cuando él se arrepiente, va a confirmar a sus hermanos. Vamos a leer Mateos 25, 21. Y su señor le dijo: bien, bien, siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Aquí podemos ver que en la parte, volvamos a San Lucas 22, 31, para que tu fe no te falte, le dice el Señor. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no te falte. Y el capítulo 25, versículo 21 dice: y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. La fidelidad tiene que ver con la fe, que esto ya vimos en otros estudios. Entonces, para que tu fe no te falte, para que tu fidelidad, que también tiene que ver con firmeza, porque el que tiene fe tiene fidelidad. Nadie que no tenga fe va a ser fiel, porque es necesario tener fe para ser fiel. Y de esta manera, teniendo fe, tenemos firmeza en el Señor. No andamos como nube que les lleva el viento, ¿sí? Andamos realmente en fe, firme, caminando en firmeza, pasando distintas situaciones, porque todos pasamos distintas situaciones. Yo te mentiría si te diría que no paso situaciones de adversidad, pero estamos firmes. Y nuestra fe va a dar testimonio, va a confirmar a nuestros hermanos, para que cuando ellos también pasen por lo que nosotros pasamos, puedan estar firmes como nosotros estuvimos firmes. Hebreos 11, 1 al 6 o al 8. A ver. Hasta el 8 dice: es pues la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablan de él. Por la fe Enoc fue transpuesto para no ver muerte, y no fue hallado, porque lo transpuso Dios, y antes que fuese transpuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios.
Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso el Señor le dice a Pedro, pero yo rogaré que tu fe no te falte, para que cuando vuelvas, cuando te arrepientas de lo que hiciste, porque cuando Satanás nos zarandea, nos mete en una situación terrible, ¿verdad? Entonces dice, yo voy a rogar para que tu fe no te falte y cuando vuelvas de testimonio. Y la fe es necesario porque dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque si nosotros no tenemos fe, no estamos firmes y cada situación que vamos a pasar, ¿qué va a suceder? Nos va a alejar del Señor. ¿Por qué? Porque nos falta la fe. Así que hasta aquí te acompañé hoy. Espero que tengas un excelente final de tarde. Nos encontramos en el próximo programa. El Eterno Padre te bendiga. Shalom.